Bueno, hace un momento tuvimos un inconveniente, nos tocó volver nuevamente a iniciar la transmisión. Bien, el día de hoy vamos a ver la conferencia número 17 de fase B, los círculos dantescos, desde el número 6, 7, 8 al número 9. Bien, como lo vimos en el anterior tema, el miércoles pasado pudimos comprender que existen los círculos del 1 al 5, donde los observamos, que era el círculo de la Luna, el círculo de Mercurio, el círculo de Venus, el círculo del Sol y el círculo de Marte. Estos círculos anteriores pues vimos la pesadez que maneja cada uno de ellos y los defectos que se encuentran allí. En cada uno de estos círculos dantescos se está limpiando la psicología, dependiendo pues del agregado psicológico que allí se encuentre. Como lo vimos en el círculo de la Luna, pues se encuentran los perezosos, todos aquellos que no trabajaron sobre sus aguas, ¿sí? Por eso es el círculo de los no bautizados. Recordemos que el bautismo pues está asociado con la subida de las aguas, ¿sí? También encontramos en el segundo círculo, pues encontramos los lujuriosos, los fornicarios, todos aquellos pues que derrocharon en vida su simiente, la despilfarraron sin ningún fin trascendental. El tercer círculo, el círculo de Venus, encontramos todos los placeres, ¿sí? Entonces encontramos pues todas las prostituciones de nuestra psicología, ¿sí? Cómo uno se deja llevar por sus propios placeres, condicionamientos. Encontramos también en el cuarto círculo pues los avaros y los derrochadores, todos aquellos pues que en vida como llegan y unos se cohíben y otros malgastan su energía y sus propios bienes. Y asimismo el quinto círculo, que es el círculo de la ira, ¿sí? El círculo de Marte. En ese círculo pues comprendimos cómo la ira es artífice de todos los problemas que uno hoy en día acarrea: la ira, el estrés, la depresión, la violencia, ¿sí? Entonces esos círculos dantescos fue los que vimos anteriormente. El día de hoy vamos a ver desde el círculo de Júpiter al círculo de Saturno, Urano y Neptuno. Esos cuatro círculos que fueron los que faltaron, ¿sí? Bien, ¿me pueden confirmar si me están oyendo, por favor? Vamos, si me oyen. Como hace un momento tuvimos un inconveniente, pues tocó nuevamente reiniciar la transmisión. Gracias, Rodolfo. Bien, gracias. Sí, es que ahorita se había caído la señal. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a ir comprendiendo que en el círculo de Júpiter, que es el círculo siguiente a los que vimos anteriormente, vamos a ir analizando que quién personas se encuentran allí. Pues encontramos todos aquellos tiranos, por ejemplo, ¿sí? Encontramos todos aquellos que se encuentran todo con los ateos, los materialistas, ¿sí? Toda aquella herejía que atenta contra pues su propio espíritu, contra su propia esencia, contra su propia conciencia. Todos los blasfemos, escépticos, materialistas, se encuentran en este sexto círculo. Este sexto círculo, el círculo de Júpiter, está sujeto bajo 3072 leyes, ¿sí? O sea, recordemos que al hablar de leyes estamos hablando de la pesadez mecánica, y a mayor cantidad de leyes, mayor pesadez. Este mundo físico pues está sujeto bajo 48 leyes, ¿sí? Y aún así es pesadez. Acá encontramos la ley de accidentes, ley de retorno, ley de recurrencia, ley del péndulo, ley del karma, ¿sí? Ley de entropía, ¿sí? Son 48 leyes mecánicas pues que están relacionadas pues con la fecundación del óvulo, ¿sí? Y todo ello pues es lo que lo germina a uno. Bien, aún así vamos mirando que el círculo de la Luna está sujeto bajo 96 leyes, el círculo de Mercurio bajo 192, ¿sí? El círculo de Venus bajo 384 leyes, el círculo del Sol está sujeto bajo 768 leyes, el círculo de Marte está sujeto bajo 1536 leyes, ¿sí? Y llegamos ahora sí a ese sexto círculo, que está sujeto bajo 3072 leyes.
O sea, las leyes se van duplicando a medida que se vaya penetrando en cada uno de estos círculos, de estas infradimensiones. Cuando el cuerpo físico fallece, ¿sí? Recordemos que todos aquellos pues cuando están esperando su cuerpo, su próximo cuerpo, si es que tienen oportunidad, arriban al limbo, ¿sí? En el limbo pues es el lugar, está relacionado con ese hall o la entrada a estas infradimensiones, a este tritocosmos, ¿sí? Y acá pues encontramos que se encuentran todas aquellas almas que ya perdieron, ¿sí? Se finalizaron sus 108 existencias en estos 9 círculos dantescos o infradimensiones, o tártaro como se le dice, o avichi, ¿sí? Entonces le llamaban de muchos nombres. Recordemos pues que la palabra infiernos deriva del latín infernus, que se denomina región inferior. Entonces eso lo estamos hablando pues a esa región inferior que se encuentra externamente dentro del planeta Tierra, y también encontramos los círculos dantescos de nuestro mundo interior. Bien, en este mundo interior puedes encontrar pues toda la pesadez que se encuentra en nuestra psicología. También vamos a mirar los que están relacionados con los defectos que están allá. Bien, ¿sí? Entonces encontramos esos defectos allá exteriormente. En los círculos dantescos, cuando el poeta Dante Alighieri nos iba relatando círculo por círculo, íbamos comprendiendo la pesadez que se manejaba en cada uno de estos círculos. En este círculo de Júpiter, que es el que estamos hablando hoy, vamos a ir analizando cómo se encuentran aquellos tiranos, ¿sí? Como veníamos hablando, todos aquellos pues que tuvieron un poder y abusaron de él sobre otros, ¿sí? Encontramos todos, por ejemplo, aquellos padres también que obligan a sus hijos a hacer algo que ellos no quieren. Encontramos, sí, por ejemplo, estos padres, por ejemplo, que son fanáticos religiosos y obligan a sus hijos, así sean a golpes, ¿sí? Los tratan de inculcar su propia creencia con el látigo. Y todo esto, entonces nos damos cuenta que esto no es nada más que el reflejo de la tiranía. Entonces sucede aquí lo interesante, y es que todos aquellos que abusaron de su poder están acá en esta infradimensión, están limpiándose, ¿sí? No saldrán de este círculo hasta que no quede ninguna sola mancha de ese agregado psicológico. Encontramos, como dije anteriormente, todos aquellos ateos, herejes, materialistas, ¿sí? Entonces, todos aquellos que atentan contra lo divino, contra lo espiritual, ¿sí? Entonces, en este círculo vemos que está Júpiter. Júpiter pues es el dadivoso, es el generoso, ¿sí? Y encontramos pues su opuesto acá. El opuesto es el egoísmo, ¿sí? Es esta tiranía que la cual estamos hablando, es la usurería, ¿sí? Que está relacionada con este círculo dantesco. También vamos viendo que están todos esos vegetarianos insoportables, ¿sí? Que hacen de la comida una religión. Entonces es lo interesante uno mirar el equilibrio que uno tiene siempre que manejar, ¿sí? Porque uno siempre se va a los extremos, y no es irse a los extremos, es tener siempre el equilibrio en todo. Está bien pues, obviamente, tener la capacidad de tener un cuidado sobre las demás cosas, pero no irse por un extremo. Como vimos, hay una ley que está íntimamente relacionada con el sol, ¿sí? O sea, con el cuarto círculo, que se denomina la ley del trogo. La ley del trogo autoecocrático cósmico común. Esta ley del trogo nos enseña que todo tiene un servicio, ¿sí? Todo presta un servicio, hasta los propios animales. Pero nosotros vemos que yendo uno a un extremo, ¿sí? No, que eso no se debe comer, lo otro no, sí, hay que acabar con todo eso. No irse a los extremos, siempre tener un equilibrio, ¿sí? Ciertas plantas sirven para tener un buen funcionamiento acá en el mundo, ¿sí? Dentro de nuestra propia salud, ¿sí? Todo el ecosistema. Asimismo los animalitos, todo presta un servicio. Nosotros como seres humanos prestamos un servicio. Lo interesante es que el egoísmo, y aunque está relacionado con este círculo, no nos permite ver más allá de esa barrera psicológica, ¿sí? De esa barrera mental.
Entonces es lo interesante de eso, que acá se encuentran también todos aquellos que se creen buenos y no lo son, ¿sí? Entonces, todos aquellos padres, pues como decía anteriormente, que abusaron de su poder, ¿sí? Fueron tiranos. ¿Sí? Encontramos pues también todos aquellos gobernantes, todos aquellos jerarcas, por así decirlo, emperadores, que en vida abusaron de lo que tenían, ¿sí? Pisotearon a otros. Y en otra próxima existencia, si tiene oportunidades, vuelve con una enfermedad muy pesada. Encontramos pues que hay ciertas enfermedades que están relacionadas con unos defectos en especial, ¿sí? Es decir, que si elimina un defecto, se elimina una enfermedad. Entonces es lo interesante de ir comprendiendo y analizando en cada uno de nuestra psicología y en estos círculos dantescos, ¿sí? La finalidad de este tema no es nada más que ir comprendiendo los defectos de nosotros, no comprender los defectos de los demás, no, los de nosotros. Obviamente, si uno cambia, las demás personas van a cambiar. Y si las demás personas cambian, la sociedad cambia. O sea que el cambio empieza es por uno. Entonces, al hablar de ese círculo de Júpiter, vamos a ir analizando entonces que acá se encuentran pues todas aquellas envolturas, y por así decirlo, todas aquellas almas limpiándose, ¿sí? Y van a durar ahí el tiempo que sea necesario hasta que logre llegar al arrepentimiento, ¿sí? A quedar depurada totalmente ese efecto psicológico. Y si queda depurada, pues pasa al siguiente círculo, ¿sí? Y es el siguiente círculo, que es el círculo de Saturno. El círculo de Saturno pues es un círculo ya mucho más pesado que el anterior y está sujeto bajo 6144 leyes. Si miramos nada más cómo ya todo empieza desde un punto muy inferior hasta un punto más superior en este sentido inverso, ¿sí? Entonces, así como encontramos pues acá lo visible, encontramos allá abajo lo no visible. Estos infiernos, círculos dantescos, no podrían ser hallados así se cabe por allá profundamente, porque no se encuentran acá en esta región, en esta tercera dimensión, no, está en una dimensión alterna a esta, ¿sí? Y es allá donde arriban todas aquellas almas que están próximas a ser depuradas. Recordemos que todos aquellos que penetran allá es cuando se acaban sus 108 existencias. Ingresan desde el primer círculo, que es el círculo de la luna, y tienen que salir hasta el noveno círculo. Estamos haciendo el recorrido paso por paso de los círculos dantescos y el alma como va a ir siendo depurada, ¿sí? Entonces vamos ya en el séptimo círculo. Recordemos que hoy estamos viendo desde el número 6, 7, 8 y 9. Ya vimos los números del 1 al 5 en la conferencia anterior. De pronto, si no la has visto, te invito a que la busques, ¿sí? Está en la sección de videos. Bien, entonces vamos a ir analizando que en este círculo de Saturno encontramos pues todos aquellos pues que abusaron de su energía creadora sexual, ¿sí? Entonces vamos a ir comprendiendo pues que en este círculo de Saturno se encuentra todos aquellos que la despilfarraron, ¿sí? Entonces se denomina el círculo de los violentos contra el Espíritu Santo y contra Natura. Entonces, al relacionar el Espíritu Santo, esa es la tercera fuerza de la cual hemos hablado en diferentes temas. Esa tercera fuerza, el Espíritu Santo, esa tercera fuerza creadora, ¿sí? Hace alusión a la energía creadora sexual, ¿sí? Todo tiene acá un principio y siempre ha sido por el sexo, ¿sí? Vemos que toda la naturaleza es sexual, ¿sí? Todo tiene un fin y es creador. Así pasan los seres humanos. Vamos mirando que se necesita un polo negativo, un polo positivo para tener, ¿sí? Y poder desarrollar esa fuerza neutra, esa tercera fuerza, que es la fuerza del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos un 97% de defectos de psicología, ¿sí? Atrapada, que es la que tenemos que ir rescatando. Tenemos solo un 97% y tenemos un 3% libre, pero está condicionado. Y ese 3% es donde lo que llamamos que es nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo pues es la energía creadora sexual, como les estábamos hablando, ¿sí? Entonces vamos mirando que son todos aquellos que atentan contra el arte, contra sí mismo, contra los demás, ¿sí? Toda esa violencia que atenta contra sí mismo. Entonces vamos mirando que
todos aquellos que fueron violentos contra sus órganos sexuales, todos aquellos que fueron violentos en el acto sexual, ¿sí? Llamémoslo, y esto por así decirlo, a los que obligamos, por ejemplo, a nuestra pareja también a tener relaciones cuando ésta no quería, o cuando nosotros nos obligamos, y así uno no estando en disposición, ¿sí? Entonces uno como se autoobliga con algo que uno quiere. ¿Y quién demanda eso? Nuestros propios defectos, nuestra propia psicología. Entonces acá encontramos todos aquellos pues que despilfarraron su energía de una u otra manera, todos los masturbadores, todos aquellos pues que cometieron el acto sexual, la mujer estando en la época de periodo, ¿sí? La mujer estando en embarazo, todos aquellos que cometieron esos actos sexuales. Si miramos bien, ese acto es muy pesado, ¿sí? Cometer el acto sexual bajo que la mujer esté en embarazo, ¿por qué? Porque es como un triángulo, ¿sí? O sea que esto va a tener la influencia sobre el infante que nazca más lujurioso, ¿sí? Y obviamente pues está acrecentando uno mucho más los defectos, más la psicología. Y lo que se busca acá, ¿qué es? Uno darle el sentido objetivo al sexo, ¿sí? Porque simplemente el sexo no es para tener uno un placer momentáneo y ya, no, es un fin objetivo, un fin trascendental. El propósito del sexo es lograr uno regenerarse, ¿sí? También la reproducción. Si no hubiera la reproducción, pues se acabaría la raza, ¿cierto? Pero obviamente nosotros hemos desequilibrado esa parte, ¿sí? Lo interesante y lo importante acá es ir analizando, ir comprendiendo estos puntos tan interesantes y tan básicos, ¿sí? Como lo es el sabio uso de la energía creadora sexual, ¿sí? Entonces acá vamos mirando y comprendiendo estos puntos, ¿sí? Que tristemente uno en el sexo solo ve un medio de libertinaje, de placer, y más no vemos el punto clave, el punto que es donde uno puede regenerarse, desarrollar ese Dios que mora en el interior de cada uno de nosotros. Bien, entonces acá vamos mirando todos aquellos también que, por ejemplo, cometieron prácticas infrasexuales mucho más pesadas, por ejemplo, contra animales, contra cadáveres, ¿sí? Con objetos, con aparatos, etc. Todo esto son obviamente derivaciones de darle rienda suelta a nuestros propios defectos. El propósito es que uno domine la mente, no que la mente lo domine a uno, ¿sí? Y bueno, Marcela nos pregunta, ¿ley de causa y efecto sería cada círculo? Claro, tiene razón, ¿sí? Y es muy comprensivo eso, claro, porque todo lo que uno hace a sí mismo recibe, porque el que las hace riendo las paga llorando. Digo, Claudio, ¿puedes hablar un poco más alto? Claro, gracias. Bien, entonces vamos analizando esos pasos punto por punto, ¿sí? Que nuestra alma está atrapada dentro de todos los defectos psicológicos. Por eso cuando alguien le dice, es que usted es un desalmado, es verdad, porque alma no tenemos. El alma hay que rescatarla, hay que liberarla, ¿sí? Entonces por eso se decía que en paciencia poseeréis vuestras almas, ¿sí? Entonces es empezar a trabajar sobre la propia psicología de uno, ver todos los defectos que originan todo este caos, todo este sufrimiento, ¿sí? En esta esfera de Saturno, pues como estamos hablando, encontramos pues todos esos procesos relacionados con el despilfarro, el derroche de nuestra simiente, nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Todo lo que atenta contra Dios. Al hablar de Dios, ¿sí? Analicemos un poco cuando se habla, por ejemplo, en esas partes tan interesantes, por ejemplo, del Génesis, ¿sí? Cuando se decía, y el Espíritu de Dios flota sobre las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está en las aguas, ¿sí? O sea, el creador mora en las aguas. La creación de uno mismo viene por las aguas, o sea, por la energía creadora sexual, ¿sí? Entonces realmente uno tiene que empezar a cuidar más su energía sexual, ver todo lo que provoca el despilfarro de esta simiente, ¿sí? Y empezar a ser uno más radical con todos estos procesos, ¿sí? Como decía, el sexo no lo puede hacer con la pareja, pero de una manera como más superior, más objetiva, ¿sí? El placer siempre tiene que estar acompañado del anhelo espiritual, ¿sí? Si no, pues simplemente lo que se está haciendo ahí es la creación de más defectos psicológicos. Cada uno lo puede simplemente analizar, comprender, no por lo que yo lo estoy diciendo, ¿sí? Miremos nada más con una práctica sexual
uno simplemente le hace caso es al placer del momento, a las sensaciones que está teniendo, ¿sí? ¿Sí? Se estimula bajo sus propios pensamientos lo que quiere llegar a hacer, pero uno no se está observando en esa práctica, uno simplemente hace, ¿sí? Por lo que está siendo manejado. Entonces lo interesante es empezar a dominar todas esas partes. Bien, entonces también vamos mirando pues que encontramos todos también toda esa violencia contra natura, ¿sí? Contra la naturaleza. Entonces vamos a ir observando que todos aquellos que alteraron vegetales, frutas, todos estos injertos también están relacionados con ese círculo. Los daños al ecosistema. Miremos nada más, por ejemplo, la gente que contamina los océanos, los ríos. Y dice, no, eso no pasa nada. Pero ¿cuántas criaturas nos están perjudicando a raíz de ello? ¿Sí? Por ejemplo, llegar y dañar los alimentos, ¿sí? Como por los injertos que hemos visto, que hoy en día muchos alimentos ya no son tan naturales como antes, ¿sí? Muchos alimentos ya vienen muy contaminados. Y todo esto pues genera esa violencia contra natura, ¿sí? O sea, está relacionada con ese círculo. O sea, que una persona que haga pues este tipo de acciones está influenciada bajo unos defectos psicológicos sumamente más pesados. Esa es esa cara oculta que se encuentra en nuestro interior, lo que uno habla que es la infraconsciencia, ¿sí? Son todos esos defectos relacionados, esa perversidad. Uno puede observar cierto tipo de defectos que son visibles, ¿sí? Y están relacionados con esa cara visible de la luna. Y hay unos defectos no visibles que están relacionados con esa cara oculta de la luna, ¿sí? Que son esos defectos de la infraconsciencia, ¿sí? Y son esos defectos sumamente pesados, defectos del asesinato, violaciones, la masturbación, ¿sí? Defectos que dañan el ecosistema, defectos que atentan contra otros seres humanos, suicidas, etc. Todo eso lo vamos a encontrar ahí relacionado con ese círculo. También entonces miramos que los defectos relacionados con la cara visible de la luna, ¿sí? Los defectos de la ira, de las groserías, ¿sí? Los defectos de la pelea, de la parranda, de los vicios, ¿sí? De la lujuria. Esos son los defectos psicológicos que uno puede observar. Los que no puede observar, ¿sí? Son esos que acabo de nombrar anteriormente. Y muchos más. Cada uno de nosotros puede ir mirando cuáles son los más perversos que uno tiene. Cuando un defecto de esos tan perverso de la infraconsciencia sale a flote, comete las peores atrocidades. Que lo hemos visto en la prensa roja, en los noticieros, ¿sí? Que una persona asesinó a tantas personas, que una persona cometió este acto, ¿sí? Que violó, etcétera. Y todo eso sale a raíz de la infraconsciencia, ¿sí? Los defectos pues de la inconsciencia son esos que acabo de nombrar, ¿sí? Y lo importante es darle permiso a nuestra conciencia, ¿sí? Entonces eso es lo interesante, ir analizando toda nuestra psicología, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, todo lo que provoca, todo ello. Entonces, en estos círculos dantescos, en esta séptima esfera, la esfera de Saturno, encontramos pues todos aquellos perversos. Entonces, esas personas, sí, esas almas, por así decirlo, esas envolturas psicológicas que se encuentran allá, están siendo limpiadas y está siendo extraída todo el material psicológico que lo originó, ¿sí? Estar allá, ¿sí? Como dije anteriormente, uno mira que todos sus defectos psicológicos son los que lo tienen a uno enfermo, en problemas, en miles y miles de atrocidades. Entonces acá uno siempre tiene que analizar que el ego tiene que ser disuelto, ¿sí? Voluntaria o involuntariamente, que es lo que estamos mirando acá. Si uno lo hace voluntariamente, libera una sabiduría enorme, ¿sí? Se autorrealiza. Si no lo elimina voluntariamente, involuntariamente baja a través de estas 9 infradimensiones, ¿sí? Entonces al bajar en estas 9 infradimensiones, ¿sí? Círculo por círculo va siendo limpiada poco a poco nuestra psicología, ¿sí? Nuestra envoltura seminal, ¿sí? Porque todos los defectos psicológicos se encuentran a través de nuestra envoltura. Esto es lo que uno tiene que empezar a hacer, es a blanquear el talón, ir puliendo paso por paso cada uno de estos defectos de la psicología de uno, ¿sí? Bien, entonces eso sería pues
el séptimo círculo, ¿sí? Entonces todos aquellos que realmente pues abusaron de sus órganos sexuales, abusaron de su sexo, ¿sí? Que practicaron varias veces al día, que copularon con una que otra persona, sí, aún sabiendo que no lo tenía que hacer porque tenía su pareja. ¿Sí? Entonces vamos mirando pues que la pesadez que está en este círculo es algo que nos va a ayudar a comprender y analizar el por qué, el para qué de todos esos detalles. Lo que relata allí Dante Alighieri es algo muy interesante. El sufrimiento, el crujir de dientes, las lágrimas, los gritos que se oyen acá en esta infradimensión no es nada más que la causa por todo lo que uno hizo en vida, todo lo que se causó y le causó a otras personas. Por eso vemos que las hace riendo, las paga llorando. Un dicho que se oye en cada esquina hoy en día. ¿Sí? Algunas personas dicen, bueno, pero esa persona tan perversa, vea, cometió ciertos actos que llegó y abuso de esas personas, que fue un ladrón, etcétera, ¿sí? Fue un asesino y no va a pagar eso. Pues vamos mirando el resultado acá, en estas infradimensiones. Entonces lo interesante es ir comprendiendo que uno puede ir eliminando ese ego voluntariamente. No involuntariamente, pues que si uno realmente no lo hace, pues hay que ir mirando pues el resultado. ¿Sí? Y acá puede durar cientos, miles, millones de años, dependiendo la cantidad de efectos, la cantidad de perversidad que se tuvo en vida. Bien, entonces ese sería el séptimo círculo. Vamos ahora a ver el octavo círculo. Bien, entonces nos pregunta Marcela, ¿cuándo terminará esto? ¿Será hasta que el hombre solar se instale por esto? No se termina más, es como una rueda. Bueno, pues realmente hasta que la persona no decida hacer un cambio por sí mismo, pues es muy difícil que las demás personas cambien. Todo esto empieza a mejorar cuando las demás personas empiecen a trabajar sobre su psicología. Lo de afuera no, todo lo de afuera está bien, el cuerpo, todo el hogar está bien. Vamos observando nada más todo ese proceso, que todos nos preocupamos más por mejorar lo externo que no lo interno. Miremos una preocupación cómo nos consume energía. ¿Sí? Llega una preocupación, por ejemplo, de una respuesta que necesitamos, ¿sí? De que necesitamos que nos den la respuesta que necesitamos hace unas semanas y nada que nos responden y uno esperando eso. Entonces, cómo la impaciencia lo empieza a carcomer, ¿sí? La rabia, el resentimiento, el odio, la preocupación, ¿sí? La venganza, los insultos, etcétera, cómo empiezan a acrecentarse todos esos miles y miles de efectos psicológicos. Entonces, solo una pequeña preocupación, cómo lo consume a uno. Y lo interesante es observar qué es la preocupación. ¿Sí? Nos preocupamos por algo ilusorio. ¿Sí? Porque no manda esa respuesta. Porque necesito que, por ejemplo, que todo esto termine pronto, que todo esto mejore. ¿Sí? Que estas cuarentenas hasta cuándo van a seguir. ¿Cómo le consume a uno la mente eso? Pero si uno fuera más radical, más comprensivo, analizará que todo, así como tiene un principio, tiene un fin, y uno tiene es que no preocuparse por la meta, sino por el camino. ¿Sí? Si uno realmente no sabe uno a dónde va, no importa el camino, pero lo que acá vamos es mirando pues que el verdadero camino es hacia adentro, y hay que trabajar sobre nuestra psicología, y va alumbrándose el camino por sí solo. Entonces realmente todo esto va a empezar a mejorar cuando uno cambie. ¿Sí? Hola Api, buenas tardes, saludos desde Perú. Ingrid Pino, hola Evi, hay problemas con la señal. Sí, me doy cuenta que se ha estado cayendo mucho, pero bueno, ojalá me haga entender lo mejor posible. Bueno, y de todas formas la transmisión va a quedar ahí grabada. Vale, gracias. Entonces seguimos con el octavo círculo. Entonces el octavo círculo es el círculo de Urano, ¿sí? Está sujeto bajo 12.288 leyes. Entonces vamos mirando cómo se duplicó, ¿sí? Entonces nada más como pasó de 6.144 a 12.288 leyes. Acá en este círculo de Urano vamos a encontrar todos los fraudulentos, ¿sí? Hasta nuestra propia psicología, ¿sí? Todos los mentirosos, falsificadores, ¿sí? Todos aquellos que juegan hasta con la propia palabra.
¿sí? Todos aquellos que prometen, ¿sí? No cumplen, todos esos mentirosos, ¿sí? Todos aquellos chismosos, todos murmuradores. O sea que este círculo abarca un gran espacio a la hora de ir analizando nuestra propia psicología. O sea que todos los seres que moran en este momento allá en este octavo círculo están pasando por un proceso de depuración mucho más fuerte, porque vamos analizando nada más la cantidad de leyes, ¿sí? 12.288. Al ir analizando de qué pasar de acá de estas 48 leyes, a pasar ya a este octavo círculo, vamos mirando cómo se aumentó el número de leyes, ¿sí? Es algo mucho más grande. Y miremos y analicemos algo tan interesante. En 48 leyes casi no nos las pasamos, ¿sí? Si nos la pasamos en 48 leyes es cuando nos estamos autoobservando, no dejando que nos cometan errores, no dejando que nos pasen ciertos accidentes, no dejando que nos sigan pasando las mismas ocurrencias mecánicas de todos los días. No. Entonces cuando uno se observa, pues están esas, pero cuando no, pues se sale de ahí. Entonces estamos sujetos bajo 96 leyes, que es el flujo relacionado con nuestra personalidad, ¿sí? El círculo de la luna. Allí es donde nos la pasamos, por eso tanto estrés, tantas preocupaciones, tanta ira, tanta rabia, tanta pereza, tanta mala voluntad, tanto resentimiento. Es porque nos la pasamos en esa región, ¿sí? Por eso encontramos los vivos y no vivos, ¿sí? Ya encontramos los que están vivos pero muertos en vida. O sea, estamos hablando de nosotros, ¿sí? Porque recordemos que el limbo es la entrada, es el hall del infierno, es la entrada a este tritocosmos, ¿sí? A estos infiernos. Pero nos damos cuenta que estamos hablándoles desde el punto también más analítico de nuestra psicología, ya que acá el tema del día de hoy es de las infradimensiones exteriores. Pero entonces cuando la permanecemos esas 96 leyes y una persona se sigue dejando llevar de más y más y más defectos psicológicos, por ejemplo de una ira, una preocupación muy fuerte, pasa de 96 a 192. Y cuando ocurre ese proceso, ¿qué pasa? La persona le puede llegar y perecer, ¿sí? Puede, por ejemplo, darle una preocupación muy fuerte y puede llegar a perecer. Lo hemos visto en personas que le han dado una trombosis, hemos visto en personas que le han dado una parálisis, hemos visto en personas que le han dado, sí, por una preocupación como han fallecido, por una ira muy fuerte, por una gran exaltación, por un miedo, ¿sí? Un odio, un rencor, ¿cómo lo ha llevado a la muerte? Y todo esto ocurre cuando se salta de una ley tan pesada a otra, unas leyes que se persiguen. Una persona, por ejemplo, con ira no razona, ¿sí? No se ve. Una persona con ira se enceguece, se pierde, ¿sí? Por eso le dicen a una persona, oiga, cálmese, vuelva acá. ¿Dónde está usted? Se perdió, ¿sí? Claro, porque la psicología está en otro lado, está en otro estado, ¿sí? Y uno siempre recordemos que uno tiene que corresponder el evento exterior con el estado interior. Si estoy acá, tengo que estar tranquilo. Si estoy en una fiesta, también tengo que estar acoplado al lugar, pero sin desenfreno. Si estoy hablando con mis amigos, tengo que estar ahí, pero sin dejarme llevar de mis defectos, ¿sí? Que estoy hablando con unos compañeros, ¿sí? Con unas amigas, y aún yo teniendo mi pareja, no me tengo que dejar llevar de mis defectos psicológicos, porque los defectos barren con uno y hacen y deshacen con uno lo que uno quiera. No, es tener el control, ¿sí? Bueno, hoy voy a tener el control sobre mí mismo, ¿sí? Hoy voy a ser una persona más saciada, voy a ser una persona más controlada, voy a ser una persona más ordenada. Darle ya el punto radical a todo. Entonces, es simplemente lo que hago esta pequeña aclaración acá es para que uno observe cómo cambia de un estado a otro, un momento repentino, espontáneo, ¿sí? Y es como darle freno a eso. Bien, como estamos hablando ahora sí del octavo círculo, entonces en este círculo pues encontramos todos esos mentirosos, ¿sí? La mentira está relacionada con la mente, ¿sí? La mente lo controla uno. Y uno que tiene que hacer es controlar la mente, controlar sus pensamientos. Ante un proceso, por ejemplo, llega una chica muy guapa y nos dice, sí, o un chico muy guapo, por ejemplo el caso de las mujeres, tienes pareja, y aún así uno teniéndola en la casa o en otro lugar, ¿sí? De pronto por un altercado que tuvieron, no tengo, ¿sí? ¿Cómo ella miente? ¿Sí? ¿Cómo se deja llevar por sus propios defectos, por sus propios condicionamientos? Entonces lo interesante es cómo esos defectos
nos llegan y nos degradan de una persona que uno realmente puede ser una persona muy amorosa, cariñosa, honrada, honesta, y con unos defectos nos pueden traicionar, cambian la psicología repentinamente a otra persona, ¿sí? Encontramos también en este octavo círculo todos los fraudulentos, ¿sí? Todos esos vendedores de lotería, por ejemplo, juegos de azar, todos ellos que engañan a las personas, ¿sí? ¿Por qué digo engañan? Porque miremos que cuando una persona pierde el dinero en un casino, ¿cómo se siente? Defraudado, ¿cierto? Todos aquellos que les gusta apostar, todos esos apostadores se encuentran en este círculo, porque es darle su confianza a algo externo, ¿sí? No confiando en el ser, sino en otro. No hay peor engaño que creerle a otra persona, ¿sí? Poner nuestra fe en otro. No, uno es que tener la fe en uno, ¿sí? Por ejemplo, acá en estos estudios siempre hemos dicho que acá no es para que nos sigan, no, es para que cada uno se siga a sí mismo, ¿sí? ¿Sí? Como decía, sí, como se dice por ahí que dichoso aquel que ve en mí la luz de mi maestro, ¿sí? O sea, en esos deseos, en esos placeres, ¿sí? Y es que cada uno puede llegar y encontrar en su propia psicología el camino, ¿sí? Y vamos mirando que en este círculo es el enemigo de la verdad, ¿sí? Porque encontramos todos los mentirosos. Le dice a una persona, mañana voy a estar contigo, pasado mañana, todos estos días, siempre voy a estar contigo, te amaré por siempre, ¿sí? Y a la semana ya está con otra persona, ya está diciéndole lo mismo. Eso es mentira, eso es falsedad, falsificación. Y está íntimamente relacionado con ese círculo, es algo sumamente pesado. Encontramos también acá, pues, todos falsificadores de moneda, falsificadores de su nombre, falsificadores de la persona, ¿sí? Entonces, realmente la pesadez en este círculo es algo muy pesado, o sea, todos aquellos, pues, almas muertos, por así decirlo, aquellas personas que ya murieron y que están en esta octava esfera y están siendo depuradas, pues, vamos a mirando que ahí su proceso es mucho más lento, ¿sí? Es mucho más fuerte, porque acá el tiempo se pasa de una manera mucho más lenta que acá. Allá los minutos se dice que parece como si fueran años. Entonces miremos la pesadez que hay allá tan fuerte. Encontramos pues también todos esos murmuradores chismosos que inventan algo que no es, ¿sí? Encontramos todos esos tántricos negros, ¿sí? Todos aquellos que practicaron el sexo de una manera egoica. Todos esos magos negros, por ejemplo, magos negros, relacionémoslo, todos aquellos que daban un conocimiento y enseñan o practican un conocimiento alterado con un fin, no es nada más pues que subjetivo, ¿sí? Sin un fin trascendental. Todos aquellos hechiceros, brujos, sí, que leen las manos, sí, todos aquellos personas que practicaron la hechicería, todo ello, o sea, algo que va en contra de los propios principios de su ser, ¿sí? Entonces toda esa falsificación es algo mucho más pesado, ¿sí? Entonces acabamos mirando pues que ya se va uno de los pasos, como lo vimos en las anteriores conferencias, de que cuando un ser empieza a trabajar sobre sí mismo, ¿sí?, se dan unos pasos muy interesantes, que es crear los cuerpos existenciales del ser. Si se crean esos cuerpos existenciales del ser, que es nuestro cuerpo físico, pasarlo de un estado lunar a solar, el vital de un lunar pasarlo a un estado solar, el astral lunar pasarlo a un estado solar, el mental lunar pasarlo a un estado solar, y el de la voluntad lunar pasarlo a un estado solar. Estos dos superiores, lo que es el búdico y el átmico, no, porque ya están levantados. Si se suceden esos que se pasan esos 5 cuerpos a un estado solar, nace ese niño de oro de la alquimia, el Cristo. Y es el segundo proceso que va a dar. El primero es el nacimiento, ¿sí? El nacimiento es nacer por segunda vez, como le decía el Maestro Jesús a Nicodemo, ¿sí? Entonces, vamos mirando que el segundo proceso es el nacimiento de ese niño de oro de la alquimia, de ese Horus, de ese Cristo, ¿sí? Al suceder este proceso, pues van a ir muriendo todos los defectos de la psicología voluntariamente, ¿sí? Todos aquellos defectos psicológicos, ¿sí? Los principios, ¿sí? Van a empezar a morir
obviamente las causas de cada uno de ellos. Porque acá nosotros estamos hablando siempre de eliminar los defectos, ¿cierto? Pero estamos hablando de todos los detalles, los defectos que alimentan las causas de todos estos defectos, los 7 pecados capitales, etcétera, que alimentan todos esos yoes. Si uno elimina todos esos miles de detalles, en el segundo proceso, que es la segunda montaña, el Cristo va a eliminar todos esos defectos. Y si sucede este proceso, pues vamos observando que ya llega el tercer proceso, que es cuando ese Kundalini, ¿sí? Que como lo vimos en la tercera montaña, ¿sí? Empieza a devorarse a sí mismo. Es ese Ouroboros que hemos visto, que la serpiente devorándose a sí mismo, devorándose su cola. Entonces este proceso es algo que ocurre voluntariamente cuando todo ser empieza a hacer ese trabajo de la autorrealización. Pero si no se hace, acá pues vamos observando que también se encuentra esa serpiente que es la contraparte, ¿sí? De esta serpiente Kundalini. Podemos llamarlo que es la pitón, ¿sí? Entonces vamos mirando pues que así como voluntariamente esa serpiente nos devora, involuntariamente también. Acá se dice que en este octavo círculo hay una serpiente devorando constantemente todos aquellos personajes que se encuentran en este círculo, ¿sí? Cada uno de estos círculos va haciendo a las personas pues que están allá siendo azotados, siendo extrayendo el dolor de una u otra manera, ¿sí? Extrayéndole el dolor, ¿sí? Extrayéndole el sufrimiento, extrayéndole todo lo que origina todo ese sufrimiento, ¿sí? De una manera como más analítica, más comprensiva, vamos mirando pues que los defectos son los que originan el sufrimiento. Si se muere el defecto, se acaba el sufrimiento. Si se elimina el yo, ¿sí? El mí mismo, el ego, se elimina el sufrimiento. Bien, entonces eso podríamos analizar del octavo círculo, ¿sí? El círculo de Urano, como estamos hablando. En el círculo pues de Urano, ese que es el octavo, ya pasa al noveno círculo, que es donde ya va a ir saliendo la chispa, ¿sí? El alma, la esencia, cuando ya va siendo ya limpiada totalmente. Ese es el círculo de la traición, el noveno círculo, ¿sí? Entonces en este círculo pues vamos a mirar que está sujeto bajo 24.576 leyes, ¿sí? O sea, esas 24.576 leyes es el último y noveno círculo, ¿sí? Entonces en este círculo pues encontramos todos los traidores, ¿sí? Todos los traidores de nuestra psicología, del mundo, ¿sí? Todos aquellos traidores que obviamente incumplían, ¿sí? Todos aquellos, por ejemplo, adúlteros. No hay peor, uno de los mayores pecados que se habla pues es el adulterio. El adulterio es tener uno su pareja y llegar y conseguirse otra persona estando con su pareja, ¿sí? Entonces eso podemos relacionarlo con traición, ¿sí? O incumplir también lo que se habla, ¿sí? Porque no hay nada más sagrado que el verbo. Tú le cumples algo a una persona, ¿sí? Le prometes, tienes que cumplirlo, ¿sí? Tienes que hacerlo realidad, ¿sí? Entonces lo interesante es uno mirar qué origina el incumplimiento, qué origina la traición, ¿sí? Que traicionar a un amigo, traicionar la palabra, traicionar algo que ya se había pactado. Entonces cuando se habla de traición es porque había un pacto y se incumplió. Entonces uno tiene que ir observando todos esos detalles, ¿sí? Todos esos detalles que originan la traición. Y si uno observa esos detalles, va a dejar uno de traicionar, va a dejar uno de ser lujurioso, va a dejar uno de ser morboso, va a dejar uno de ser una persona iracunda, va a dejar uno de ser una persona estresante, impaciente, que le gusta juzgar a los demás, que le gusta hablar de los demás, ¿sí? Una persona fornicaria, una persona codiciosa, avarienta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente es observar cada uno de esos detalles que originan todos esos defectos, ¿sí? Entonces vamos a mirar que los traidores que se encuentran en nuestro interior son esos tres, ¿sí? Esos tres que están también relacionados pues con ese cerbero, ¿sí? Que se habla también ahí en ese tártaro,
Ese Cerbero no es nada más que esas tres clases de traición. La traición, pues, que está relacionada con el deseo, ¿sí? El deseo siempre lo hacen alusión al Judas, ¿sí? Que el Judas es el que vende su energía, ¿sí? Cambia su Cristo, su energía, por 30 monedas de plata. Esas 30 monedas de plata están íntimamente relacionadas con las prostituciones, el cambiar pues lo divino por lo pagano, ¿sí? Entonces, vamos hablándolo de ese término, de esa manera. Entonces, ese, esa traición, ¿sí? Ese deseo es el enemigo, ¿sí? De la naturaleza, porque no permite ninguna creación. Vamos a ver que también está el demonio, uno de los más perversos, que es el demonio de la mente, ¿sí? Que es el traidor, otro segundo traidor, que es el Pilatos. Ese Pilatos es enemigo de la sabiduría, porque no permite que realmente haya un conocimiento, que haya algo superior dentro de uno que lo alumbre. Recordemos que esta frase tan interesante: aquieta la mente, escucha el corazón, y que solo la luz, que solo el sol y la luz serán. Entonces, simplemente para uno darle solución a algo que uno necesite, ¿qué tiene que hacer? Guardar silencio. Ante un caos, tanto problemática, de tantos pensamientos, los pensamientos empiezan a llegar de uno de otro lado. Y uno lo que es lo que tiene que hacer: callar la mente, morir en sí mismo, ¿sí? Como decía Santa Teresita de Jesús, muero porque no muero, ¿sí? O sea, es decir, si uno no muere psicológicamente, está uno perdiendo el tiempo, porque uno tiene que eliminar esos defectos que nos tienen condicionados en este terreno de sufrimiento, ¿sí? Entonces, es ir eliminando cada uno de esos procesos de el pensamiento. Para empezar a vencer el pensamiento, ¿qué se tiene que hacer? Callar, ¿sí? La mejor manera de pensar es no pensar, ¿sí? Callar la mente. Así como está esa lengua exterior, está una lengua interior, que es donde azotamos, hablamos mal de los demás, ¿sí? Y esa es una de las que más nos perjudica, es una de las que nos tiene en tanta locura diaria. Entonces acá lo interesante es ir analizando todos esos procesos, ir comprendiendo que nuestros propios defectos psicológicos son los que nos impiden algún avance objetivo y trascendental, algo que realmente deje huella acá en este mundo. Miramos nada más como el tiempo devora todo lo que uno cree que es, ¿sí? Todo lo que una persona llega y resalta, todo lo que las personas llegan y promueven, todo lo que las personas se creen que es, pero realmente no son, como el tiempo se lo devora. Pero realmente una persona que logra hacer un trabajo superior sobre sí mismo, un cambio, puede pasar el tiempo, los años, y ese gran ser puede estar ahí, ¿sí? Por ejemplo, miramos el caso del Maestro Jesús, Quetzalcóatl, ¿sí? Zoroastro, ¿sí? Miles de maestros más, que tienen eco a través del tiempo y del universo, porque vencen todas estas leyes mecánicas las que hemos hablado. Entonces, como volviendo al tema de lo que hablaba de la traición en ese tipo de la mente, ¿sí? El demonio de la mente. Y también encontramos uno de los más perversos, que es el Caifás. El Caifás, pues, es ese que llega y lo primero que él hace es escoger al Barrabás, o sea, darle rienda suelta al ego, no a su Cristo, ¿sí? Por eso el Pilatos, ¿qué es lo que hace? Se lava las manos, yo no quiero hacer nada. Entonces se lo pasa al Caifás, y el Caifás, sí, como es la mala voluntad, es lo que hace, ¿qué es? No, yo escojo al ego sí, al Cristo no. ¿Sí? Entonces vamos a ir analizando ese proceso, y eso pasa diariamente dentro de nuestro interior. La mala voluntad es el enemigo, ¿sí? El enemigo, podemos decirlo, que de la verdad, ¿sí? Entonces, acá vamos a ir analizando esos procesos, que nosotros pues tristemente no le damos el tiempo que merece realmente un análisis profundo a nuestra psicología. Llegamos a nuestro hogar después de trabajar y lo primero que hacemos es nos recostamos, empezamos a jugar, empezamos a ver que videos todas unas 3, 4 horas, nos ponemos a hacer sin fin de cosas y sin valorar el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es la energía. ¿Y en qué más gasto mi tiempo?
mi energía, en qué la malgasto. Entonces es ser como más profundos en nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro sentir, todo ello, ¿sí? Y vamos mirando nada más cómo se va a ir mejorando, se va perfeccionando la vida. Entonces hablar de este tipo de traición, traicionamos nuestro ser en todo momento. Por ejemplo, en estos momentos al decir, uy, esto está bien, voy a empezar a hacer este trabajo arduamente, y de un momento a otro llega otra persona y le dice, esto está como muy difícil, hágala acá, solamente tiene que llegar y leer este libro, ¿sí? Y llegar y rezar todos los días, o llegar y hacer unas cuantas alabanzas o cantar, y ya entra al reino de los cielos. ¿Sí? Realmente nosotros creemos que todo eso es como soplar y hacer botellas, o sea, algo sencillo. No, realmente para vencer la mala voluntad se requiere sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Entonces, es decir, empezar a no darle más permiso a que se manifieste mi ego, no, sino más bien empezar a ser más objetivos con lo que uno quiere hacer, ¿sí? Empezar a ser más analíticos en todo este proceso. Entonces, a ir mirando este proceso de una manera más externa de lo que sucede en esta novena infradimensión, acá como está sujeto bajo 24.576 leyes, la esencia va a ser ya limpiada totalmente, ¿sí? Va a salir pura, va a salir sin mancha, va a salir inmaculada, que eso quiere decir sin mancha, sin ningún rastro, ¿sí? De contaminación egoica, por así decirlo. Cuando sale de ese noveno círculo, empieza nuevamente este trabajo, la esencia, y empieza a través del primer reino, que es el reino mineral, que con sus gurús devas lo guiarán a través de los siguientes reinos, ¿sí? Para que pueda empezar a hacer este trabajo de la autorrealización. Cada mineral tiene su alma, si así suena algo como curioso, interesante o fantasioso. El alma de las rocas, lo hemos escuchado en varias historias, todo eso, se denominan los gnomos y pigmeos, ¿sí? Hemos escuchado en libros de fantasías, todo ello, están mitos, pero recordemos que dentro de cada mito, de cada gran leyenda, se esconde una gran verdad, ¿sí? Para nuestros ojos es algo falso, ¿sí? Nuestros ojos externos, pero para realmente los ojos del alma es algo más que real, ¿sí? Entonces, como les decía anteriormente, aquieta el corazón, aquieta la mente, escucha el corazón, que el sol y la luz serán. ¿Sí? Entonces, es la sabiduría del ser la que uno tiene que ir rescatando, ir escuchando. Y como les decía, va a pasar de este círculo, donde va a pasar del primer reino, que es el reino mineral, donde va a empezar a contaminarse con los primeros defectos de pereza, de desobediencia, ¿sí? Va a empezar a pasar al el siguiente círculo, ¿sí? Que es el siguiente reino, que es el reino vegetal. Acá va a trabajar también con su alma, ¿sí? El alma pues es el elemental. Y acá con el elemental va a desarrollar más defectos, se va a ir contaminando. Imaginemos que esto es algo blanco, pero se va a ir ensuciando, va a ir quedando nuevamente más negrito a medida que pase cada uno de estos reinos. Y en el vegetal, pues, como tiene ya, posee también con su alma, ¿sí? Pero en este caso el alma se denomina el elemental, se va a ir contaminando defectos de la envidia, ¿sí? Defectos de la vanidad, defectos, ¿sí? Ya como empieza ya a recrear como defectos de la supervivencia, ¿sí? Defectos ya como mucho más instintivos, porque miremos nada más las plantas, ¿sí? Una plantica, por ejemplo, siempre busca llegar al sol, a veces llegan y tratan de tapar otras para llegar a ellas, obtener el sol, entonces ahí empiezan los defectos de la envidia, cuando empieza a acariciar una plantica, todo ello, como empieza ya a desarrollar la vanidad, y en fin, innumerables defectos que empiezan a desarrollar acá. Ahora pasando al siguiente reino, que es el reino animal, acá trabaja también con un alma, ¿sí? Que se denomina ánima, y acá pues ya va a tener mucho más defectos pues ya, como acá ya empieza con la reproducción, empieza ya simplemente también con la depredación, con las emociones, porque ya trabaja con dos cerebros, con el cerebro motor, instintivo sexual y emocional, desarrolla más y más defectos, ¿sí? Entonces estos defectos pues van a proporcionar pues una contaminación ya más acelerada, ¿sí?
Y ya pasa al siguiente reino, pues que es el reino humano. Ahí se le otorga 108 existencias. En esas 108 existencias tiene que lograr la autorrealización. Por eso entonces de la primera existencia hasta la número 54 estará sujeto en una civilización donde no haya tanta pesadez egoica, psicológica, ¿sí? Fuera en una selva de concreto, ¿sí? Estará por ahí en un bosque, en una selva, relacionémoslo por ejemplo con tribus indígenas, ¿sí? Seres que no están tan contaminados. Hoy en día la mayoría de gente estamos muy egoicas, hasta algunos, la mayoría de ellos, por así decirlo, ¿sí? Y ya después de la número 54 pasa ya al estado humanoide que somos nosotros, ¿sí? Y acá ya se terminará de contaminar mucho más. Y nuevamente, ¿sí? Y si no completa en esas 108 existencias, en esas 54 existencias restantes, no completa el propósito de su autorrealización, perderá las 108 existencias. Y recordemos que en cada 108 existencias se le otorga un alma. Y eso fue lo que vimos anteriormente, que el alma, cuando tiene tanta pesadez, ¿sí? de todas sus 108 existencias, va pasando a través de esos 9 círculos dantescos hasta entrar por el primero y salir por el noveno nuevamente limpio y volver a hacer este trabajo, ¿sí? Y esa alma pues tendrá que, si se pierde, si no se trabaja, ¿sí? O se rescata si se trabaja. Y ya después del reino humanoide pues va a entrar la involución, de donde no saldrá hasta que salga limpia. Pasará por el, como observamos, desde el humanoide al animaloide, vegetaloide y mineraloide. Paulatinamente estará en las infradimensiones y en estos otros reinos, porque en el universo no existen chispas ociosas, todas tienen que estar cumpliendo una labor. Las chispas que componen mi brazo, esta prenda, ¿sí? Este techo. Entonces vamos mirando que en el universo las chispas ociosas no existen. Todas las chispas que existen tienen un propósito, ¿sí? ¿Y cuál es? Lograr nuevamente volver a entrar de donde salieron, ¿sí? De donde salieron se denomina el sagrado sol absoluto, donde solo lo rige una ley. Y ahí empezará a penetrar a través de cada uno de todos estos procesos. Empezará, como lo vimos en los reinos, en el rayo de la creación, ¿sí? Cómo va a través de cada uno de estos rayos, ¿sí? Desarrollando cada vez más y más leyes, cada vez más defectos. Bien, entonces ese sería el tema de hoy, ¿sí? Espero que haya quedado comprendido, ¿sí? Y pues, como observamos, es algo muy profundo, ¿sí? Realmente lo que acá nos sirve es ir comprendiendo y analizando los defectos de nuestra psicología y los defectos que originan el desenvolvimiento en esas infradimensiones terrestres. Bien, vamos a mirar qué respuestas hay y ya para terminar la transmisión. Diego Clavijo nos dice, y pensar que este tema para muchos es de locos, claro, miremos entonces que se aplica esa frase, ¿sí? Que a veces el más loco es el más cuerdo, ¿sí? Hoy en día tristemente miramos nada más que, como decía un sabio, que los malos, cuando los malos sirvan de ejemplo, ¿sí? Los buenos servirán de burla, ¿sí? Y ahí es donde ya se da cuenta uno que todo está perdido. Y hasta algo de cierto tendrá, porque acá lo interesante pues no es que uno sea bueno, no, nada, simplemente uno lo que busca es hacer un trabajo interior, ¿sí? Algo que realmente valga la pena, porque muchos trabajamos por cosas materiales, ¿sí? Muchos trabajamos por nuestra supervivencia, muchos trabajamos, ¿sí? Por querer existir, muchos trabajamos por el poder, por la fama, por querer obviamente amoblar nuestro hogar, por poder viajar, conocer otros lugares, tener nuestra familia feliz, agradable, pero miramos que eso lo hace mucho, ¿sí? Realmente de nada sirve, así como decía el maestro, ¿sí? Si uno ama solamente a quien lo ama a uno, ¿qué hace uno extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y simplemente si uno solamente le hace el bien a los que le hacen el bien a uno, ¿qué hace uno extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Cualquiera hace eso, ¿sí? Entonces acá lo interesante es hacer cosas extraordinarias, cambios extraordinarios, radicales, algo que tenga trascendencia, eco
en el universo. Por ejemplo, ayudarle a otros a que puedan despertar, ayudarles a otros a que puedan transformar sus vicios, vicios como la masturbación, vicios como el alcoholismo, vicios como la drogadicción, alcoholismo, sí, vamos mirando también que los juegos de azar, las groserías, la ira también se convierte en un vicio, ¿sí? Los celos enfermizos es un vicio, una dependencia, ¿sí? El morbo, etcétera. Todos esos miles de vicios que nos tienen condicionados. Esos son los cambios radicales y que realmente uno necesita hoy en la sociedad, porque personas con cantantes, actores, ¿sí? Con poder, hay muchos, ¿sí? Y cada vez habrán más. Pero acá lo que necesitamos es personas con respeto, con amor, con fidelidad, con castidad, ¿sí? Con honradez, humildad, sencillez. Eso es lo que realmente uno necesita hoy en día, ¿sí? De resto no, todo es pasajero, todo se lo lleva el viento, el tiempo, perdón. Entonces sí, realmente es algo que vale la pena reflexionar. Api Silva nos dice, ¿qué tan cierto es que cuando soñamos que nos empezar a caminar, dar pasos a caminar, he oído que estamos en los inframundos? Bueno, para uno poder viajar a esas infradimensiones terrestres y en el cuerpo astral, siempre tiene uno que hacer acompañado pues del ser de uno. Si uno tiene nivel de conciencia, puede ir. Hasta a veces una persona pues tampoco es que lo tenga, pero puede ingresar, simplemente para que uno pueda recapacitar y pueda observar, uy, yo no quiero entrar allá, ¿sí? La mayoría de las veces en las que las personas ya están a punto de perder su sentido existencial, le muestran para dónde va, ¿sí? Obviamente como para que el ser le diga, haga algo, ¿sí? Trabaje sobre sí mismo porque mire. Entonces, obviamente sería una de las maneras que también uno le puede mostrar. Y uno sienta ya la pesadez, quizás esos pasos pueden estar más bien también relacionados a la lentitud del camino espiritual. Los pies, el camino, pues está relacionado con el camino espiritual, que hay que avanzar más rápido, ¿sí? Hay que avanzar con más fluidez, ¿sí? Entonces, puede estar relacionado con la una con la otra. La intuición, pues, lo guiará a uno también en la solución a ese sueño. Bueno, nos dice Diego, ¿pasamos por todos los círculos al morir o solo el que nos corresponde? Bueno, todos tenemos algo de todos esos defectos, ¿sí? Muchos tenemos más defecto que codicia que otras personas, muchos tenemos más defecto de pereza que otras personas, otros tenemos más defecto, por ejemplo, de la masturbación que otros nunca lo han hecho, ¿sí? Pero sí lo han hecho con otras cosas. Entonces, ¿a qué va esta definición? A que todos tenemos algo, ¿sí? De todo eso. Y lo interesante acá es analizar esos defectos que nos tienen allá sumergidos. Acá miramos pues que en esas infradimensiones terrestres, cuando ¿sí? El alma se pierde, penetra obligatoriamente allá círculo por círculo, es decir, que va pasando por cada uno de estos círculos. Se empieza desde el primero, paulatinamente, el segundo el de Mercurio, el tercero el de Venus, así sucesivamente hasta llegar al de Neptuno, ¿sí? Recordemos que todo esto dirán ustedes, bueno, y Plutón, ¿por qué no se nombra? Bueno, todo eso se le denomina la morada de Plutón, ¿sí? Todos estos 9 círculos. Entonces acá pues simplemente analizando esas infradimensiones vamos mirando pues que para subir uno tiene que bajar, ¿sí? Entonces hay que primero estudiar las infradimensiones de nuestra psicología. Cuando se eliminen van a haber unos defectos mucho más pesados que otros, por ejemplo el defecto homosexual dentro de uno. Así uno crea, no, yo no tengo ese defecto. Pero miremos nada más en el sexo, por ejemplo, perdón la expresión, el sexo anal, sexo oral, esos son defectos homosexuales, ¿sí? Con aparatos, ¿sí? O la masturbación, son defectos de ellos, son defectos sumamente pesados que cuando a la hora de eliminarlos, ¿sí? Y si no se tiene el Dharma, los botan a las infradimensiones y en la segunda montaña el Cristo es el que los va a eliminar, ¿sí? Como lo vimos en los anteriores temas de la primera, segunda y tercera montaña. Bien. Api Silva dice, ¿será que habremos pasado en oportunidad anterior por estos círculos? Claro, puede ser, ¿sí? Recordemos que nuestra esencia es puramente antigua, ¿sí?
hasta la misma Tierra, hasta la misma Luna. ¿Y quién diría que la propia Luna es más antigua que la Tierra? Que en la Luna hubo una civilización similar a esta, ¿sí? Entonces, nosotros hemos estado en otros planetas también, ¿sí? Porque obviamente nuestra alma no por sí es de acá terrestre, nuestra esencia, ¿no? Puede ser de otros lados. Y lo interesante es que en alguno de todos esos planetas también se pudo haber ingresado a esas infradimensiones. Todos los planetas también tienen sus propias infradimensiones. Así suele esto algo ilógico, ¿sí? Pero ¿qué interesa acá? Ver que uno en esta vida, en esta existencia, puede hacer este trabajo, puede rescatar su alma, ¿sí? Esa palabra que le dicen, usted es un desalmado, es cierto, el alma está acá, ¿sí? No tenemos alma, el alma está dentro de nuestra psicología y hay que rescatarla. Si una persona realmente poseyera el alma, tuviera intuición, tuviera valores, tuviera, ¿sí?, telepatía, clarividencia, telemetría, ¿sí?, respeto, humildad, sencillez, mejor dicho, tuviera todas las facultades del alma. Entonces, puede que en alguna de cuando hemos perdido pues esas 108 existencias hemos pasado. Recordemos que tenemos la oportunidad de tener 3000 almas. Y si en esas 3000 almas no se hizo nada, se vuelve al sagrado sol absoluto como una chispa bobita, inocente, sin saber nada. Pero si se hace este trabajo, se vuelve al sol absoluto con una chispa, con mucha sabiduría, mucho conocimiento, ¿sí? Como un Dios, como lo hizo el Maestro Jesús. ¿Hasta qué círculo dantesco es recomendable poder uno ir a visitar en el desdoblamiento astral? Bueno, realmente uno puede penetrar, por ejemplo, desde el primero al segundo círculo, pero ya los que yo son más y más pesados, como por ejemplo el cuarto círculo, el círculo del sol, ¿sí?, donde encontramos los avaros, los derrochadores, ¿sí? Encontramos todos esos enemigos del equilibrio. Es un círculo muy pesado, ¿sí? Igual en el quinto círculo, el de Marte, el de la ira. Los vientos huracanados de Marte no permiten que, por ejemplo, haya como una estabilidad total allá. Allá todo está en movimiento incesante. No existe la tranquilidad para las almas allá. Existe el sufrimiento perpetuo para todos allá porque se lo ganaron. O sea que si uno penetra allá, va a salir asustado, ¿sí? Porque uno no está acostumbrado a la pesadez que se vive allá, ¿sí? Se cuenta que, por ejemplo, en México hubo una niña que llegó y tuvo un sueño, ¿sí? Y en el sueño vio a Juan Pablo II en el sexto círculo, ¿sí? Entonces ahí vamos mirando nada más que en el sexto círculo, si lo miramos como lo vimos anteriormente, es el círculo de Júpiter, donde encontramos todos aquellos herejes, todos aquellos mitómanos, ¿sí? Bueno, mirámoslo nada más como por los tiranos también, todos aquellos pues que traicionaron sí, lo que tenían que hacer con otros seres, ¿sí? Todos aquellos que abusaron de su poder. Y pues cuando la niña llegó y volvió al cuerpo físico, pues comentó eso, y los demás dijeron, eso es una locura, pero si él era un santo, todo eso no. Hasta en el séptimo círculo se encuentra hasta el sol de Cleopatra, una mujer que era sumamente adicta, ¿sí?, o una ninfómana, por decirlo en este aspecto. ¿Por qué? Porque los defectos eran tan fuertes que tenía este ser, pues que todavía sigue allá. Y uno puede llegar y puede bajar, pero si el ser se lo permite. Entonces, lo que cuento acá simplemente es como para la comprensión de uno, para el análisis profundo y que uno pueda sacar la conclusión propia, no que me crean, no, que uno analice y pueda saber si es cierto o no. Entonces dice Tuti Montoya, gracias, qué buen tema, me aclara muchas cosas, visualicé todo el ciclo y respondí muchas preguntas que tenía de adolescente. Gracias a ti, Tuti. Recuerda que también si gustas puedes ir y empezar a foguearte con alguno de nosotros y poder enseñar también estas conferencias. Las personas que pronto deseen hacer lo que les estoy comentando de foguearse de lo que estamos hablando es que si ya viste el ciclo de conferencias, puedes enseñar de la misma manera que lo estoy haciendo acá, ¿sí? Puede ser en tu hogar, a través de estos medios virtuales, como quieras, ¿sí? Y puedes hacerlo a través de nosotros. Llevamos el librito donde se extrae todo el material de las conferencias y ahí vas a ir estudiándolo y también ir comprendiendo mucho más a fondo y te vas preparando con alguno de nosotros las conferencias, ¿sí?
Entonces, si gustas, puedes escribirme por privado, eh, por la, por los, por la sección de mensajes de la página, perdón. Bueno, dice Belia Reyes, los círculos son los planetas entonces representados, representan los planetas, claro. Miremos nada más que los astros, ¿sí?, están íntimamente relacionados con nuestro mundo interior, ¿sí? Lo que saca en el sistema solar es lo que se denomina el mesocosmos. Lo que saca en nuestro sistema solar interior o en nuestro universo es el microcosmos, ¿sí? Y todo como empieza de un orden exterior también se asimila a un orden interior. Y ahí vamos mirando cómo se relaciona todo, ¿sí? Y quién creería, por ejemplo, que los planetas tienen sonido. Están girando y eso emanan un sonido, un movimiento. Pero uno no los escucha, uno no percibe eso por lo dormido que está. Hasta la propia naturaleza emana sonido, pero uno no percibe eso. Entonces lo interesante es ver todo eso, esos planetas están relacionados con nosotros, con la creación, como le hemos dicho en anteriores conferencias, cuando se habla de la creación del mundo en 7 días. Quiere decir, primer día lunes, luna, ¿sí?, que está relacionado con la luna. El segundo día de la creación es miércoles, es Mercurio. El tercer día de la creación, que es el día viernes, Venus. El cuarto día, que es el Sol, es domingo. El quinto día de la creación es Marte, martes, ¿sí? El sexto día es Júpiter, jueves. Y el séptimo día es Saturno, es el sábado. Entonces, vamos mirando que esos son los 7 días de la creación. Están relacionados con esos 7 astros, pero vamos mirando pues que son 9 y cada uno están relacionados con esos puntos dentro de nuestro interior. Yo sueño que estoy en grandes lugares bonitos y que parecen hoteles 5 estrellas y demás estrellas. ¿Significa algo en mi vida espiritual o futura? Yo soy neófito en estos temas y hay muchas personas y yo soy feliz. Bueno, el hotel, ¿sí? Un hotel, pues el hotel pues está relacionado con una parte de nuestros centros, con nuestro templo interior, ¿sí? Entonces ahí lo que pueden estarte mostrando es dependiendo el piso que tú estabas, ¿sí? Cada uno de los pisos representa cada uno de los centros. Si estabas, por ejemplo, en el tercer piso, está relacionado con el centro emocional, está relacionado con las emociones, ¿sí? Está relacionado con el equilibrio puro de ese tercer centro, ¿sí? Con el círculo de Venus, también lo podemos ver, ¿sí? Entonces, cada uno de esos pisos, y uno lo va mirando, qué número se relaciona, qué había, y pues está mirando cómo está el proceso dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, claro, lo interesante es ver todo eso, que cada uno de los sueños tienen su propia simbología, cada uno los puede interpretar. Bueno, Belia dice, al pasar por los círculos sentimos todo el daño que hemos hecho en vida, lo sentimos en carne propia y mucho más exacerbado. Bien, Belia, pues te comento, cada uno de estos círculos lo que allá hay es dolor incesante, sufrimiento incesante, porque si vamos comprendiendo lo que uno hace acá en vida, ¿sí? ¿Será que ya uno ya no pasa nada más después de que uno hizo, golpeó a alguien, después de que uno robó, estafó, que cometió ciertos casos muy deplorables? ¿Será que ya todo es un fin? Pues miremos que todo tiene una razón de ser, ¿sí? Entonces, el sufrimiento que a veces uno tiene hoy en día, uno se pregunta, pero ¿a qué pasa todo esto? ¿Por qué me sucede todo esto? ¿Quién sabe yo qué hice en mi existencia anterior que produjo esto? ¿Sí? Entonces pasa lo mismo allá. Cuando sacan las 108 existencias se va a sufrir el dolor incesante. Mira, por ejemplo, a través de una amargura. Uno no la siente acá en el físico, pero en nuestro interior la sentimos, producto de algo no visible, un pensamiento como nos destruye el día si uno no tiene el control de ello. Entonces a lo que voy es que, claro, el dolor del alma a veces es más fuerte que el físico, ¿sí? Y lo que se siente allá es mucho también más fuerte que acá, porque es el dolor incesante, sin parar, ¿sí? Paso por paso, todo el tiempo allá, hasta que salga totalmente pura, ¿sí? Esa esencia. Entonces, todo eso es a causa del daño que uno hizo en estas existencias.
Lo importante por eso es tratar de obrar con rectitud en mis pensamientos, en mis emociones, en mis palabras, en mis obras. Bien, dice, wow, yo he llegado a mis registros acá, chicos, me muestra que fui Cleopatra, estaré loca. Bueno, puede ser una parte de tu ser que está relacionado pues con este otro ser, ¿sí? Todo lo que las personas del mundo conforman todos esos miles y miles partes de nuestro ser. Nuestro ser está fragmentado y al estar fragmentado hay nuevamente que unirlo, ¿sí? Entonces, viendo nada más todo eso, todas las chispas, todas las virtudes, valores que están atrapados dentro de los defectos psicológicos, ¿sí? Hay uno que ir rescatándolos. Uno acá la traición que tiene uno que hacerles a los defectos, como estábamos hablando del noveno círculo, ¿sí? Uno llega internamente, a veces se sueña por ahí con un cuchillo haciéndole algo daño a una persona y uno dice, ay, yo por qué fui tan perverso en eso. Pero está hablando de la traición que está cometiendo uno hacia el defecto, porque los defectos siempre lo traicionan a uno. Entonces acá lo que uno tiene que hacer es, por ejemplo, el defecto del adulterio, que yo tengo mi pareja pero quiero llegar y estar con otra persona, no. O por ejemplo el defecto, sí, el yo diablo, que quiere estar con una que con otra mujer, o con otro que otro y otro hombre, no. Tiene uno que llegar y traicionar ese defecto, tiene que ser uno más radical, vencerlo voluntariamente. Tratar uno de ver una mujer por sus valores, ver un hombre por sus valores. Entonces ese sería el punto, esa es la finalidad, el punto, finalidad de eso. ¿Sí? Llegar a ser realmente uno, total una persona consciente. Entonces va uno mirando que todas las personas que componen todo el mundo forman parte de nuestro mundo interior. ¿Sí? Entonces esa Cleopatra puede ser una parte de uno, puede ser un yo, ¿sí? O puede ser una gran virtud que se está sacando de ahí. ¿Sí? Eso depende también del contexto de la experiencia, porque cada persona tiene su relación a un agregado psicológico o una gran virtud. Cada uno de nosotros lo va a ir analizando. Dice Tuti, gracias por esta grandiosa invitación. Sí, claro, o sea, como dije anteriormente, las personas que se deseen foguear pueden dejar el mensaje por privado, pueden escribir acá por los comentarios, en la sección de comentarios, su número telefónico y para poder programar los fogueos, ¿sí? Los fogueos donde se estará preparando estas personas. También tenemos horarios de estudio de efectos psicológicos para ir eliminándolos, horarios de prácticas, etcétera, ¿sí? Ahí va uno coordinando con la persona con su tiempo, claro. José, buenas tardes desde Bogotá, saludos hermano. Muchas gracias por tu respuesta, gracias a ti Belia. Bueno, dice acá la última pregunta. Después de pasar por los círculos dantescos y salir limpios de defectos, he oído que igual nos esperan los defectos y así para esta vez poder hacer la obra. ¿Es así? Bueno, recordemos como lo vimos en la conferencia número 2, existen 3 clases de muerte. Está la muerte del cuerpo físico, ¿sí? Que cuando muere el cuerpo físico muere también el fondo vital. Entonces al morir el fondo vital, pues, ¿qué sucede? Pues se sale ya la vida, ¿cierto? Ya se para acá la vida en este plano. Pero obviamente pasa algo interesante. Hay otra muerte que es la muerte psicológica, es otra clase de muerte que es la que hemos explicado en todos los temas, que es con el objetivo de eliminar los defectos. ¿Cómo se hace la muerte psicológica? Madre mía, elimíname ese defecto, oh Dios, como uno quiera, pero pídale a esa fuerza superior en uno. Uno no podía hacer ese trabajo sin el auxilio de esa fuerza superior, no por algo intelectual, no. ¿Sí? No puede ser uno por algo mental, bueno, voy a dejar de ser así, no. Uno tiene que pedirle a esa parte superior, a esa parte consciente, autoconsciente de uno, que es la Madre Divina, o el ser de uno, el Padre. Le dicen Padre o Dios, como uno quiera, pero que le pida algo, ¿sí? Entonces que le diga uno a la Madre Divina que le desintegre, que es la encargada directa, que le elimine el defecto psicológico. Lo hace y va a ir mirando los cambios tan radicales que va teniendo en su diario vivir, que le dio de las groserías, lo va estudiando y le elimina, ¿sí? El morbo, el yo de la drogadicción, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la segunda clase de muerte. Y la tercera es la muerte segunda, que es lo que estábamos hablando el día de hoy. Entonces, la muerte segunda es donde pasa cada uno círculo por círculo cuando no se eliminan los defectos o el ego voluntariamente. Entonces, involuntariamente van a morir en estos defectos.
Entonces sucede lo interesante acá, que a través de estos círculos el alma va a ser limpiada y va a pasar a cada uno de ellos y la esencia va a salir limpia. Ya los defectos, todo lo que uno vivió en todas esas existencias se pierde, todo. Que fue una persona que vivió en tal país, que fue una persona que vivió en este otro, en esta otra ciudad, etcétera, que tuve tanto dinero, que no tuve, que tuve tantas cosas que no tuve, ¿sí? Etcétera. Todo ese conocimiento se pierde, ¿sí? Porque penetró en las infradimensiones y se pierde pues los defectos. Pero cuando uno se decide a bajarlas a las infradimensiones interiores con la muerte psicológica, pues es diferente, va a eliminar no todos esos defectos psicológicos. Y en las infradimensiones pues es donde se elimina ya radicalmente las causas de esos yoes. Como hablamos de la segunda montaña, que es donde mueren todos los defectos. Si pueden buscar en la sección de videos las 3 montañas, que ahí se explica muy bien esos temas, ¿sí? Entonces cuando una persona también muere, pues muere su cuerpo físico, muere su personalidad y en la próxima existencia, si es que tiene, va a desarrollar una nueva personalidad y los defectos lo van a seguir acompañando, ¿sí? Es interesante ese proceso. La conferencia 2 explicó todo ese proceso. Vuelven todos sus defectos, van penetrando desde los 0 a los 7 años y va a ir siguiendo sus defectos agrandándose mucho más. Pero si la persona se decide en esa existencia a acabarlos, pues va a acabarse todo ello, ¿sí? Y va más bien a desarrollar su ser. Bien. ¿Qué más ahí dice? Tuti Montoña, wow, mil gracias por tan valiosas respuestas, gracias a ti. Dice José, ¿cómo saber en qué encarnación está? Bien, encarnar, ¿sí? Llamémoslo que, esto llamémoslo más bien por el nombre de, también está de retorno, que es volver nuevamente a volver a la vida. Retornar es de ¿sí? Es de repetir, y tornar es de volver, ¿sí? Es repetir y tornar es volver. Entonces el retorno es una ley mecánica que está sujeta bajo todos nosotros, sí, está manejándonos a todos nosotros y está sujeta bajo esas 48 leyes. Cada uno de nosotros puede ya ir casualmente en las últimas existencias, porque esta raza está llegando a su fin. Entonces, por eso casi siempre al final de una raza hay tanta generación. Miremos nada más los relatos que se habla de la Atlántida al final de su raza, cómo llegó a esos tan altos índices de generación, y asimismo con la raza Lemur, etc. Pero en esta raza es la que ha habido más regeneración, que las anteriores. Entonces, ¿qué sucede? Acá uno retorna, ¿sí? Pero por karma, ¿sí? Retorna por ley. Pero reencarnar sí lo hace un maestro, ¿sí? Reencarnar es volver a tomar la carne, ¿sí? El cuerpo físico. Un maestro ya, si él quiere, puede estar en cualquier dimensión, en cualquier plano, en cualquier otro mundo, en cualquier universo, porque ya se autorrealizó. Nosotros pues no hemos hecho ese trabajo, tenemos es que retornar y seguir retornando hasta que cumplamos, sí, culminemos este trabajo. Entonces realmente uno puede llegar y saber en qué existencia está preguntándole a su ser, ¿sí? En qué retorno va, ¿sí? Entendámoslo mejor por ese término. Hola José, desdoblándose astralmente y preguntándole al ser qué retorno vamos, porque la reencarnación ya es de maestros. Gracias Jesús por la aclaración también ahí, claro que sí. Entonces, ahí como dice el compañero Jesús, ¿sí? Entonces uno retorna, reencarna, es un maestro. Bien, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por haber asistido en este tema. Veo que quedó entendido. No siendo más, damos por finalizado el tema del día de hoy. Entonces, los esperamos en la próxima transmisión, ¿sí? Que es el día viernes, donde se hablará del difícil camino y el trabajo crístico, una conferencia de fase A. Quedan invitados. Muchas gracias y nos vemos en la próxima transmisión. Ya saben que las personas que deseen empezar a foguearse pueden dejar sus números y les escribiremos, ¿sí? O pueden escribirnos al privado y dejar el número ahí. Y igualmente coordinamos. Gracias, hasta luego.